Beatriz, si puedes, ahí Sí, está, ya. sí, ya empecé. Bueno, le damos la bienvenida a Karen Bickford de Fernández. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en orientación familiar. Los últimos 12 años ha estado en el equipo de formación de Enlace, que trabajan en el área de educación afectivo-sexual con maestros, directores y estudiantes del sector público. Ha sido colaboradora de la red AFI y subcoordinadora de la Pastoral de la Vida. Pues el tema de hoy que nos trae Karen hoy es el aborto. Este tema se va a dividir en dos, que es hoy y el miércoles. Cuando se tocan estos temas, pues siempre está los que creemos, ¿verdad? Está siempre el cachudo ahí viendo cómo no se da este tema, así que si se nos cae el internet o algo, no se asusten, es parte de la dinámica, créanos, pero aquí vamos a estar pendientes y bueno, a la orden. Y Karen, te dejo a ti toda la presentación. Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches a todos. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes. A mí, miren, cada vez que me piden este tema, a mí realmente bueno, para mí es un enorme compromiso, ¿verdad? Porque sí creo que ahorita en el punto que nos encontramos como sociedad, pues ya no solamente estamos o sea, ya no solo podemos quedarnos en la posición de decir, no, yo sí amo la vida, yo defiendo la vida, no, sino que tenemos realmente que involucrarlos de una manera activa, ¿verdad? Y tenemos que procurar que nuestras convicciones personales salgan al ámbito público, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que simplemente con tener claras las ideas es suficiente y no es cierto. O sea, hay mucha gente a nuestro alrededor que se está confundiendo, no solamente los jóvenes, adultos también, y adultos buenas personas, o sea, no personas que uno diría, la gran, es que de verdad este sí que es un perdido. No, o sea, hay gente buena, gente bien intencionada, que al día de hoy la tenemos diciendo, por ejemplo, yo respeto la vida, yo valoro la vida, pero en el caso, por ejemplo, de una menor que fue violada, ahí sí, no, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo ya todo ese subjetivismo moral se nos está metiendo y nos está permeando. Entonces, tenemos que tener, pues, ahorita que ustedes están recibiendo este seminario, yo espero que de verdad no quede solo como una información más, sino que de verdad sea como que para los que todavía no están trabajando activamente en la labor pro vida, sea como un punto de despegue, ¿verdad? Y un llamado a la conciencia. Entonces, ahorita les quiero compartir, a mí me encanta compartir ustedes seguramente van a saber, sobre todo los que son, bueno, yo creo que aquí ya hay jovencitos, pero también hay algunos que ya tenemos algunos añitos más, ¿verdad? Pero no sé si ven ahí esta imagen, si se está compartiendo mi presentación. ¿Sí? Va. Sí. ¿Logran identificar quiénes son ellos? No. ¿No? ¿Alguien que logre identificar quiénes son? Los mineros de Chile. Sí, son los mineros de Chile. Muy bien, exactamente. En el año 2010, un grupo de 33 mineros quedaron atrapados porque hubo un derrumbe en la mina de San José, en Chile. Ellos quedaron atrapados a 720 metros de profundidad. Imagínense ustedes lo difícil que era poder rescatarlos. Empezaron a tratar de rescatarlos por unos ductos de ventilación, pero 2 días después de ese derrumbe hubo otro segundo derrumbe y ese sí dejó totalmente imposibilitada la posibilidad de sacarlos al exterior. Y algunas horas después de este segundo derrumbe, el gobierno de Chile anunció que el rescate había sido clausurado, ¿verdad? O sea, que había sido ya no iba a haber rescate, porque era humanamente imposible llegar hasta ahí. Sin embargo, afuera hubo cientos de voces luchando por esas vidas que estaban allá adentro y que nadie las miraba, pero sabían que ahí estaban, y esos cientos de voces eran sus familiares, sus amigos, la gente que los quería, la gente a la que les importaba. Y entonces empieza todo este grupo de gente a hacer una fuerte presión mediática, presión en el gobierno, a manifestar, a llegarse a parar, ¿verdad? Hasta que consiguieron que nuevamente reanudaran el rescate, ¿verdad?
17 días después de haber reanudado pues, el rescate tratando con una enorme perforadora, lograron llegar hasta el lugar en donde estaban ellos. Y ellos ya estaban, o sea, imagínense, 17 días después ya estaban con serios síntomas de desnutrición, ya no tenían suficiente agua. Pero bueno, gracias a Dios llegan donde ellos están y a través de un tubo les empiezan a pasar agua, alimentos, medicinas y empiezan a comunicarse también con los familiares, ¿verdad? Y luego sigue el proceso de rescate porque tenían que hacer, hasta ese momento era un mini hoyo, ¿verdad? Era un tunelito chiquito y empiezan a excavar ya algo mucho más grande que les permitió introducir una cápsula, ¿verdad? Entonces, ya cuando logran introducir la cápsula, empiezan a sacar de uno en uno. Estuvieron 69 días ahí metidos. Imagínense ustedes qué cosa más espantosa. Empiezan a sacar a cada uno de uno en uno. Y a mí algo que me llama poderosamente la atención cuando yo vi esta noticia fue esta imagen. Uno de los mineros cuando salió se hincó, ¿verdad? Se hincó a dar gracias a Dios y parte de lo que dice es gracias por creer que estábamos vivos. Y yo la verdad que llorona, miren, pero yo la verdad cuando veo esto, a mí me conmueve tanto porque estoy plenamente convencida que nosotros, ustedes que están recibiendo este seminario y que si se apuntaron a recibirlo es porque este tema les importa, ¿verdad? Si no, ¿quién va a estar dando 3 horas de su tiempo cada semana en la noche cuando ya estamos cansados y queremos estar con nuestra familia? O sea, si estamos aquí es porque de verdad nos importa. Entonces, gracias por creer que estábamos vivos, ¿verdad? Y creo yo que así como en ese momento fueron ese montón de familiares y amigos los que fueron la voz de los que no tenían voz que se pudiera escuchar, a nosotros también nos corresponde ser la voz. Pero no solamente la voz de esos niñitos que no se ven porque están dentro del vientre de su madre. No, también tenemos que ser la voz de esa madre, porque el aborto es un doble crimen. O sea, claramente se quita la vida del niño, pero también se mata la vida interior de la madre. Y eso no voy a profundizar ahorita en eso porque es parte de lo que vamos a tratar el miércoles en la segunda parte de este tema. Bueno, entonces, ustedes en el segundo tema vieron con Ligia la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y como Ligia les debe haber explicado, la cultura de la muerte se mueve principalmente por 3 lobbies. A ver, eso es pregunta de examen, eso sí se lo tienen súper que saber. ¿Quién me puede decir cuáles son los 3 lobbies, que son los 3 ejes principales que mueven a la cultura de la muerte? A ver, eso ya lo vieron. ¿Quién se anima a decir? No importa si no lo dicen bien, igual aquí estamos para aprender. La diversidad de géneros, los abortistas, y si no estoy tan mal, el homosexualismo, aunque creo que va dentro del primero. Muy bien, ahí Otoniel dijo 2. El primero es bueno, no es que sea primero, segundo, tercero, ¿verdad? Porque los 3 operan al mismo momento y además necesitan uno de otros, ¿verdad? Y unos como que se van impulsando entre ellos. Pero sí, efectivamente, uno es el lobby de la diversidad sexual, ¿verdad? El LGTB, todo el activismo LGTB, que tiene que quedar clarísimo que es diferente la persona que tiene una atracción al mismo sexo que el activismo ideológico. Son cuestiones totalmente diferentes. Pero el primero es ese, el segundo es el activismo o el lobby antivida, que es lo que vamos a ver hoy y que ustedes ya vieron también una parte, que es toda la parte de la anticoncepción abortiva, ¿verdad? Y el tercero, a ver, vean. Sí, aquí en el chat lo pusieron, Karen, aborto, eutanasia e ideología de género. Bueno, pusieron eutanasia, sí, pero sí, la eutanasia es una manifestación más de la cultura de la muerte, pero digamos, el tercer eje
el tercero de los 3 ejes principales es el laicismo. ¿Sí? Ustedes al final del seminario van a ver el tema del laicismo, porque el laicismo prácticamente lo que busca es sacar a Dios de la esfera pública y luego de la vida de las personas. Entonces, si no existe Dios, que es el referente moral, entonces cualquier cosa estaría permitido, ¿verdad? Porque ¿qué es correcto, qué es incorrecto? ¿Qué está bien, qué está mal, verdad? Entonces son estos 3. Pero bueno, el día de hoy vamos a desarrollar... Perdón por interrumpirte, pero Giovanna lo puso cabal, el lobby laicista. Sí. Muy bien, 100 puntos, Giovanna. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a desarrollar el tema del aborto. Y miren, el aborto es una realidad que siempre ha existido, ¿verdad? O sea, lamentablemente terminar con la vida por nacer es una realidad que siempre ha existido. Y desde hace ya varias décadas, pues ya empezó a formar parte de las legislaciones de muchos países. En 1920, el primer país que era la Unión Soviética, en Rusia ya se hablaba, o sea, Lenin ya hablaba que el aborto era un derecho democrático básico de toda mujer, ¿verdad? Pero fue hasta 1965 en donde se despenaliza por primera vez en el mundo el aborto, y fue en Cuba. Después de Cuba, 2 años después, en el 67, se despenaliza en el Reino Unido. Después, 5 años más tarde, en 1972, se despenaliza, no, creo que fue en 1973, se despenaliza en Estados Unidos, completo, ¿verdad? En 1985 se despenaliza en España, y si siguiéramos viendo, pues nos damos cuenta cómo lamentablemente cada vez han sido más países los que han doblado sus rodillas por muchas presiones económicas, por presiones políticas, ¿verdad? Ideológicas, han ido doblando sus rodillas y han ido cediendo espacio en sus legislaciones internas, ¿verdad? Ahora, miren, una vez una señora me decía, bueno, pero es que el aborto siempre ha existido, ¿verdad? Como les decía hace un momento. Y sí, siempre ha existido, pero siempre había estado clarísimo que lo que se estaba cometiendo era un crimen de un inocente. En cambio ahora, en las últimas décadas, resulta que esta verdad se ha dado la vuelta completamente, y ahora el aborto inclusive ha sido visto como una señal de desarrollo, ¿verdad? No, es que somos países desarrollados, entonces por eso permitimos el aborto, por eso permitimos la unión de personas del mismo sexo, por eso permitimos la eutanasia, porque somos países desarrollados, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento el crimen de un inocente se convirtió en un signo de desarrollo? ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? El aborto siempre ha existido, pero es que ahora está queriendo ser presentado como un derecho humano fundamental, imagínense ustedes esto, y además promovido por las propias legislaciones, ¿verdad? Hasta en el día de hoy, el aborto es la primer causa de muerte en el mundo, y también es la estrategia de exterminio masivo de la humanidad más grande que ha existido en toda la historia, ¿verdad? La OMS el año pasado sacó un dato en donde decía que entre el 2018 y el 2019 estimaban un promedio de 73 millones de abortos provocados al año. Eso aparte de todas las criaturas que mueren como una consecuencia secundaria del uso de métodos anticonceptivos abortivos. Esos ni siquiera están cuantificados, ¿verdad? Pero abortos provocados, 73 millones al año, ¿verdad? Y también estiman que durante la pandemia, o sea, en el 2020, este número se incrementó mucho más, ¿verdad? Entonces es una situación que realmente sí nos debe de importar. Es que aunque fuera una sola vida, nos debe de importar. Bueno, entonces voy a retomar esto rapidísimo porque ya me dijeron que lo vieron con Ligia también, que es un poco de los antecedentes, y es solamente vamos a refrescar un poquito para entender de dónde viene esta mentalidad. Porque miren, detrás de toda esta estrategia, digamos, global, lo que hay es una estrategia de control poblacional, ¿verdad? Entonces, obviamente, se promueve el LGTB, ¿por qué?
porque dentro de 2 personas homosexuales no nacen niños, entonces se controla la población. Se promueven los métodos anticonceptivos para que hayan menos nacimientos, se promueve el aborto para que si ya hubo un embarazo, pues se elimine ese embarazo. Se promueve la eutanasia para que una persona anciana que ya no resulta útil, económicamente productiva al Estado, pues deje de gastar los recursos del Estado y entonces mejor se le quita la vida. Pero lo que hay detrás de todas estas distintas, digamos, aristas es lo mismo, que es un tema de control poblacional. Entonces, si se recuerdan, Ligia les debe haber mencionado a este señor, Thomas Malthus. Él era un economista británico y él lo que planteó era que el crecimiento de la población se iba dando a una velocidad mucho mayor que la producción de los alimentos. Entonces él hizo ahí su fórmula y determinó, que no me acuerdo la cantidad de años, pero ya para esto desde hace más de 200 años nosotros nos hubiéramos exterminado como especie humana, porque según él ya íbamos a estar todos muertos porque ya no iban a haber alimentos. Ahora él, como Malthus tenía una fuerte formación religiosa, entonces él en ningún momento habló ni de aborto ni de métodos anticonceptivos, sino que lo que él proponía era que había que promover entre las parejas jóvenes que se casaran a edades más tardías, porque mientras más tarde se casaran, pues entonces la etapa reproductiva fértil, ¿verdad? Para poder tener hijitos iba a ser cada vez menor y así pues iban a nacer más niños. Seguidamente de Malthus, que esto pues fue en el Reino Unido, ¿verdad? Aparece, más o menos, fueron como 70 años después, aparece siempre en el Reino Unido Galton. Miren, a mí me da risa cuando yo leo un poco la biografía de él, porque ahí le dicen que es antropólogo, filósofo, meteorólogo, economista, o sea, es de todo, este hombre era de todo. Pero entonces Galton tenía una fuerte influencia de su primo, él era primo hermano de Darwin. Y Darwin, acuérdense cuál era la teoría de Darwin, ¿alguien me la puede decir? Otoniel, usted abrió su micrófono para contestar. No, pero ya que lo dejé abierto, mil disculpas que se me fue. Dele. Pero la teoría de Darwin era de que descendemos del mono. Muy bien, la teoría de la evolución, muy bien, pero aparte él hablaba de algo más, que eran cuáles eran las especies que permanecían, ¿se acuerdan? Bueno, él hablaba que había Que sobreviven más fuerte. Exacto. Así es, Carolina. Muchas gracias. Sobreviven más fuertes, ¿verdad? Hay como un proceso de selección natural en donde las especies superiores pues sobreviven y las especies inferiores van desapareciendo. Entonces él decía que digamos, las taras, porque les llamaban taras, ¿verdad? Que eran como problemas genéticos, problemas hereditarios, ¿verdad? Que influían mucho en el nivel de inteligencia de las personas. Él dedicó mucho de su vida a estudiar la inteligencia. Entonces decía que habían personas que tenían capacidades superiores y personas que tenían capacidades inferiores. Entonces el planteamiento de él era que había que beneficiar la reproducción de las personas que tenían un dote, digamos, genético superior, ¿verdad? Para mí, él fue el creador de la eugenesia. La eugenesia es como ese control de calidad humano, ¿verdad? Entonces, desde él, cuando él plantea el pensamiento eugenésico, ahí directamente se establecen que hay personas de primera categoría y personas de segunda categoría, ¿verdad? Entonces se empieza desde ya a hacer esta distinción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema con esto? Que imagínense, yo cuando pienso en este tema de la eugenesia, lo que se me viene a la mente es como una maquila de ropa, ¿verdad? Que ustedes saben que en las maquilas pues les entra el producto, cosen las piezas y al final hay un control de calidad. Entonces, si a este pantalón se le corrió 5 milímetros el zipper o no quedó bien apretado el botón, ya no es un pantalón de primera categoría, sino que se pasa ya a una clase más baja. Y obviamente, como ya es de segunda categoría,
vale menos, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy delicado, porque aunque no haya sido la intención de él, desde ese momento ya queda plasmado que hay personas superiores y personas con un valor inferior, ¿verdad? Y este pensamiento eugenésico es el que después es llevado a los campos de concentración, ¿verdad? En todo el holocausto nazi. Bueno, luego tenemos a esta mujer, que esto sí es súper importante que se recuerden del nombre, porque la influencia de ella sí la tenemos hoy, pues día con día, ¿verdad? En todos estos centros de aborto que están alrededor de todo el mundo. Ella, Margaret Sanger, ella era de Estados Unidos. Ella fue la fundadora de la primer clínica de paternidad planificada, que miren ustedes, de verdad, qué astutos son, ¿verdad? Porque ella inicialmente le habían puesto que eran clínicas de control natal, pero como muchas personas empezaron a reaccionar negativamente al nombre, porque eso del control natal le sonaba, o sea, todas esas campanitas de todo ese holocausto nazi, entonces automáticamente como parte de su estrategia le cambian el nombre y le ponen paternidad planificada, porque la verdad eso se suena chilero, pues, o sea, el planificar es algo positivo, ¿verdad? Entonces le cambian a paternidad planificada. En 1921 forma esta primera clínica que les digo, en donde lo que hacían era pues promover toda la anticoncepción abortiva y también practicaban abortos, ¿verdad? Luego, unos años después, esta clínica de paternidad planificada ya no es solamente una clínica, sino ya se convierte en una liga de paternidad planificada, ¿verdad? Y luego a los años ya se une con otras ligas de muchos otros países y se establece lo que hoy conocemos como la IPPF, que es International Planned Parenthood Federation. La IPPF es el monstruo del aborto, ¿verdad? A través de los centros de aborto de la IPPF se cometen la mayor cantidad de abortos en el mundo entero. Entonces, a mí me interesa que ustedes vean las frases de ellas porque siguen vigentes al día de hoy. Por ejemplo, una de sus frases célebres es que lo más misericordioso que una familia puede hacer por el menor de sus hijos es matarlo, ¿verdad? También habla de negros, latinos, habla de ellos que son malas hierbas, que son peso muerto, que son desperdicio humano. Y fíjense que este pensamiento lo podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos. La mayor cantidad de abortuarios están ubicados en los barrios en donde viven latinos y negros. ¿Por qué? Porque dentro de todo este pensamiento eugenésico, los latinos y los negros, pues somos personas de una segunda categoría y que por lo tanto tienen que tratar de controlar nuestro crecimiento poblacional. Esta mujer también, no lo sé, pero ella tenía una fuerte influencia también de este pensamiento eugenésico, ¿verdad? Porque el papá era de la escuela eugenésica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Viene ella y funda con otras personas la IPPF, ¿verdad? Entonces, la IPPF tiene, o sea, opera en, no me recuerdo ahorita, creo que eran, les voy a pasar el dato en el chat, pero son más de 100 países y tiene filiales, ¿verdad? En Guatemala también tiene su filial. ¿Alguien que me diga cuál es la filial de la IPPF en Guatemala? UNICEF, no. Aprofam. Aprofam. Muy bien, Aprofam. Aprofam es la filial. De hecho, fíjense ustedes que hace algunos años, cuando Suri Ríos era la presidenta de Aprofam, recibió un galardón de la IPPF, ¿verdad? Un galardón que la felicitaban y honraban su trabajo por todos los servicios sexuales en la salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Mal llamada salud sexual y reproductiva. Guatemala recibe fondos de la IPPF y eso es un dato público. Ustedes se pueden meter en la página, en el portal de la IPPF, googleenlo y ahí van a ver cuáles son las filiales y ahí aparece el monto, ¿verdad? Y Guatemala, pues aparece claramente que es la filial, ¿verdad? No se practican abortos. ¿Por qué? Porque en Guatemala practicar un aborto es penado por la ley, ¿verdad? Pero sí son promotores de toda la anticoncepción abortiva
las píldoras del día después, que también ustedes ya lo vieron, que es altamente abortivo y además pues causa serios daños en la salud. Bueno, todos los anticonceptivos causan serios daños en la salud de la mujer, pero la píldora del día después aún más, ¿verdad? Porque es una bomba hormonal. Y además ellos sí andan a diestra y siniestra por todos lados, especialmente en el interior del país, con estos sus carritos, ¿verdad? Que andan con sus camioncitos haciendo, ahí sí que cual ganado, ¿verdad? Ustedes, entra uno, entra otro, entra otro, entra otro, pues cobran 50 quetzales y de una vez los van esterilizando a las personas que quieren esterilizarse, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día, toda esa fuerte carga, ¿verdad? De ese pensamiento antivida se empieza a difundir con el apoyo de los organismos internacionales, de gobiernos también poderosos, de ONGs fuertísimas. Este logo que ven aquí en la pantalla, ¿de qué organización es? De las Naciones Unidas. Muy bien, es la Organización de las Naciones Unidas. Naciones Unidas surgió inmediatamente después que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque realmente todo esto, o sea, todo el holocausto nazi, tantas personas que murieron, fue algo que consternó tanto al mundo, que un grupo de países, de estados, se reunieron porque pensaron que había que crear un órgano así suprarrenal, ¿verdad? Que pudiera garantizar la paz en el mundo, para que no volvieran a ocurrir esas atrocidades que habían pasado, ¿verdad? En todo ese holocausto nazi. Y es con esta buena intención que se forma Naciones Unidas. Entonces se crea Naciones Unidas. Pero ¿qué es lo que tenemos al día de hoy? Naciones Unidas tiene muchos organismos, ¿verdad? Tenemos que, por ejemplo, UNESCO. UNESCO es el organismo de Naciones Unidas que se ocupa de todo el tema de de la ciencia, la educación y la cultura, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos? A través de sus programas de educación sexual integral, promueven la anticoncepción en los países donde ya está legalizado el aborto, hablan del aborto como un derecho, promueven la ideología de género, ¿verdad? Yo me recuerdo hace algunos años fui invitada por UNESCO cabalmente era un taller de educación sexual integral. Y miren, estuve ahí el día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En ningún momento hablaron del amor, en ningún momento hablaron del respeto, en ningún momento hablaron de la abstinencia, en ningún momento hablaron del valor de la espera, en ningún momento. O sea, lo único que se trató completo fue aprender a reconocer las partes eróticas del cuerpo, aprender a sentir la energía, ¿verdad? Porque era medio New Age también, la energía que nos pasábamos unos con otros. Y después toda la tarde fue al 100% la promoción de la diversidad sexual, especialmente del tema de todos los transexuales, ¿verdad? Y lo que a mí me preocupó enormemente es que estaba llenísimo, o sea, era un salón enorme y estaba lleno de personas que trabajan para la Procuraduría de los Derechos Humanos y también de directores departamentales del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué pasa? Están ya dando un adoctrinamiento, ¿verdad? Bien, ¿qué otro organismo tenemos? El Fondo de Población. Y este logo sí, fíjenselo bien, ¿verdad? Que se les quede bien porque lo van a identificar en otras imágenes que vamos a ver más adelante. El Fondo de Población. A través de este Fondo de Población, Naciones Unidas manda, digamos, a los distintos países el dinero para que se puedan empezar todos estos programas ¿cómo se llama? De salud sexual y reproductiva, que es anticoncepción y aborto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos ahí abajo? La Organización Mundial de la Salud, que miren, de verdad, yo digo, es que más incoherentes no pueden ser. O sea, la OMS es uno de los principales promotores de la anticoncepción abortiva, ¿verdad? La anticoncepción química abortiva en el mundo. Y dicen que es saludable para la mujer, cuando ellos mismos han dicho que la píldora abortiva es cancerígeno tipo 1, ¿verdad? Son esteroides prohibidos a los deportistas, pero se los quieren meter a las mujeres como un tema de salud cuando ellos mismos están reconociendo que es cancerígeno tipo 1.
¿verdad? Y así como esto, bueno, hay muchas incoherencias, ¿verdad? Pero ellos, claro, son promotores de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos. Y ONU Mujeres, que también uno diría, bueno que vean por la mujer, porque lo que se ve hacia el exterior es el tema de que haya justicia hacia la mujer, y está bien, ¿verdad? Que se trate justamente también a la mujer, eso está bien. Lo que pasa es que también dentro de su agenda, pues parte de la justicia hacia la mujer es la promoción del aborto, ¿verdad? Y que tengan un aborto libre. Entonces, Naciones Unidas, al día de hoy, no digo que en todos los temas, ¿sí? Porque Naciones Unidas tiene muchas cosas buenas en otras áreas, pero en lo que se refiere a vida y familia, diría yo que son el enemigo número 1, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado cuando veamos nosotros que hay, digamos, actividades que están siendo promovidas por alguno de los distintos organismos de Naciones Unidas. Bueno, Naciones Unidas en, ¿qué año fue? Creo que fue en 1994. Tuvo la conferencia de población que se dio en el Cairo. Y allí es donde Naciones Unidas introduce por primera vez estos términos en los documentos de esa conferencia. Se le llama conferencia, pero no es que sea una conferencia, sino que es una reunión que dura como una semana y se tratan muchos temas. Entonces, allí se introdujeron estos temas, ¿verdad? Que son salud sexual, que se oye súper chilero, pero no es más que métodos anticonceptivos químicos, que lo último que tienen es salud, ¿sí? Y derechos reproductivos, ¿sí? Y el derecho reproductivo es el aborto, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a ver este video. Me voy a correr una parte para que veamos solamente un pedazo. Siéntanse en la libertad. Si alguien no quisiera verlo, pues siéntanse en la libertad de no verlo. Mi recomendación personal es que lo vean, porque a veces, miren, nos acostumbramos tanto a escuchar sobre el aborto, pero de verdad que ya las palabras no son suficientes, ¿verdad? No son suficientes para poner de manifiesto la crueldad de lo que de verdad está sucediendo. Entonces, vamos a poner ahorita este video y me decís tú, Bea, tal vez, por favor, si se escucha. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Veraz. ¿Sí se escuchaba? Sí, se escucha Sí, sí, bien. escuchaba. Sí, se escuchaba.
deseaban abrazarte, estas manos que soñaban con acariciarte, ya no lo podrán hacer porque alguien las ha arrancado de su base. Tengo miedo, siento que algo lastima mi cerebro, siento que la oscuridad me está envolviendo, tengo miedo. ¿Dónde está? Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Miren, yo recuerdo que hace algún tiempo me invitaron a dar este tema a un grupo de jóvenes y pasé una parte de este video. Y después que la pasé, vino un joven ahí y se paró y me dijo, mire, lo que usted está haciendo no es correcto, porque usted nos está manipulando emocionalmente con ese video. Entonces cuando yo lo escuchaba, pues yo no se lo dije. Fíjense que no se lo dije de esta manera, pero después me lo quedé pensando. Yo decía, bueno, ¿qué es manipular? A ver, alguno de ustedes digan, ¿qué es manipular? ¿Qué hacemos cuando queremos manipular? Engañar. Engañamos. Como que disuadir. Pero uno puede disuadir sin que eso sea manipular, ¿verdad? Pero la manipulación sí lleva un engaño. En la manipulación presentamos solo la parte de la información que nos conviene para mover a la persona a que piense lo que queremos pensar o a que decida lo que queremos nosotros que decida, ¿verdad? Pero en el caso de este video que acabamos de ver, o sea, es la realidad cruda del aborto. No hay ni una sola cosa que no sea verdad. Es eso es el aborto. El aborto es quitarle la vida a niños quemándolos. No sé si vieron ustedes ahí que había unos nenitos como color ceniza, ¿verdad? Se queman a los niños con solución salina. Se les inyecta solución salina y la solución salina los quema y los niños tienen quemaduras de 4º grado y pueden vivir hasta 2 días todavía quemados, ¿verdad? Entonces son niños quemados, son niños cortados en pedazos, son niños desmembrados, son niños succionados. Eso es la realidad del aborto. Eso no es ninguna manipulación. Eso es la realidad. ¿Sí? Y el monstruo que hace eso es la IPPF. Por eso, seamos cuidadosos de las filiales que tenemos en nuestros países. Digo nuestros países porque sé que aquí hay varios que son también de otros países, ¿verdad? Entonces, miren, cuando veo una realidad tan dura, tan cruda, tan espantosa, pues yo me cuestiono y yo digo, bueno, ¿cómo es que cada vez está ganando más adeptos? ¿Y cómo es que cada vez más gente, sobre todo, bueno, como les decía, no solo jóvenes, pero muchos jóvenes se están uniendo a sus filas? ¿Cómo es? Y es que preparan el ambiente, porque si el día de hoy, imagínense ustedes que el día de hoy recibimos una llamada y nos dicen, hey, mira, te estoy llamando para invitarte a que te unas a este grupo. Este grupo es lo máximo. Lo que hacemos es quitarle la vida a niños dentro del vientre de su madre. O sea, ¿quiénes se unirían a sus filas? Nadie, ¿verdad? Porque la realidad hay que presentarla de una manera que sea atractiva y eso sí es manipulación, ¿verdad? Entonces, yo cuando pienso en esto de las estrategias, ¿verdad? Para que sea aceptado por las personas, yo pienso en mis hijos. Mire, es que se me viene automáticamente. Yo tengo 3 hijos, pues la más chiquita tiene 18. Tienen 18, 21 y 24. Pero yo pienso cuando ellos hacen un junte, ¿verdad? Que le llaman. Hacen un junte para verse con sus amigos y que la quieren armar en la casa. Entonces los veo que ya desde unos días antes están, bueno, que ya hayamos comprado las cervezas,
que estén los mixers, ¿verdad? O sea, todas las gaseosas y hacen su playlist de la música que quieren poner y los juegos de mesa y, en fin, todo lo que van a necesitar. ¿Por qué? Porque están preparando el ambiente. ¿Y para qué? Para que las personas se sientan cómodas en ese ambiente. Entonces, exactamente lo mismo hace cualquier lobby. El lobby laicista, el lobby de género o este lobby antivida, abortista. Preparan el ambiente. Entonces, para esto utilizan, bueno, muchas estrategias, pero yo condensé las 5 que considero son las estrategias principales. Entonces, no sé si logran ver mi pantalla, es que había dejado de compartir, pero ¿están viendo mi pantalla o no? Te vemos a ti. Me ven a mí, ¿no? Entonces, espérense. Entonces, espérenme. Salió una imagen de varias personas. Somos Ahorita. nosotros. Espérame, Eran ustedes. espérame. No, Sí, todavía sí. no, Karen. Va, aquí estoy ya. ¿Hoy sí ya? Ya. Va, muy bien. Entonces, ahorita lo voy a poner en grande. Muy bien. Entonces, tenemos las estrategias. Entonces, primera estrategia es instalar una mentalidad antivida. Y para eso utilizan N cantidad de recursos diferentes. Y recursos que se ven chileros, recursos que uno dice, ¡ala, qué buenísimo que estén haciendo esto!, ¿verdad? Entonces, a ver, quiero que vean esto. Esto seguramente ya varios de ustedes lo han visto. Estos son los famosos muñecos que, por ejemplo, APROFAM tenía una campaña fuerte que iba a los institutos y les entregaba a los alumnos estos muñecos de plástico, ¿verdad? Entonces, hay algunos muñecos que vibran, que lloran, que se hacen pipí, que hay que cambiarlos, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez estaba yo en misa y a media misa empezó a llorar el muñeco y la patojita se tuvo que salir afuera a cambiarlo y a tranquilizarlo, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren, cuando empiezan a hacer esta campaña, lo que están diciendo es que, bueno, el embarazo y traer un hijo al mundo es una responsabilidad tan grande que la adolescencia no es la etapa adecuada, ¿verdad? No es la etapa idónea. Y en eso tienen toda la razón. Se necesita mucho más madurez emocional, psicológica, espiritual, física, ¿verdad? Para traer un hijo al mundo. Pero ¿cuál creen ustedes que sea el trasfondo? Porque no es únicamente eso. ¿Cuál creen ustedes que sea el trasfondo? ¿Qué piensan ustedes que puede generar en un patojo? Yo no sé, ¿qué edad tendrá? Miren ese niño, que tendrá unos 13 años, 14 años, igual que la muchachita. ¿Qué puede esto generar en un muchachito que a los 15 años esté dormido en la madrugada en su casa y viene un muñeco y empieza a llorar y se tiene que levantar a tranquilizarlo y a cambiarle el pañal? ¿Qué creen ustedes que puede generar? Miedo. ¿Qué manda? Miedo. Miedo, dice Bernarda. Muy bien, miedo. ¿Quién más habló? Antonieta. No, Ana Martínez. Desprecio. ¿Desprecio? Porque ¿saben qué? De alguna manera genera un rechazo a la maternidad. Sí. Lo que está generando no es responsabilidad en mi vida sexual. Voy a ser responsable y por eso voy a saber esperar y darme mi lugar. No, está generando un rechazo a la maternidad y a la paternidad. Porque, ¿por qué a un muchachito le va a agradar levantarse a limpiar a un pedazo de hule? Miren, las mamás, las que somos aquí mamás y los que son papás, sabemos que cuando nos ha tocado levantarnos en la madrugada a cuidar a nuestros hijos, a meterlos debajo de la regadera con el agua fría porque tienen la fiebre que no les baja, o sea, no es algo agradable que uno diga, ¡ala, yes, buenísimo, qué alegre que el muchachito se enfermó porque a mí me encanta levantarme y meterme en la madrugada debajo del agua fría! No, lo hacemos porque los amamos, porque son nuestros hijos. Pero ¿qué apego emocional puede tener un niño con un pedazo de hule? Ninguno, cero. Entonces se elimina la parte del apego emocional, espiritual que hay con el hijo y que además es un hijo que engendré con amor, ¿verdad? Y lo único que queda es la parte, pues, la parte del sacrificio, la parte de la incomodidad.
entonces de alguna manera va creando un rechazo hacia la paternidad, hacia la maternidad. Miren, esta es una publicidad que hicieron los de APROFAM. En esta publicidad quiero que vean, por favor, ahí abajo. Ubican el logo de alguno de los organismos de Naciones Unidas, de los que acabamos de ver. Sí, el del control de población, ¿no? Ajá, el Fondo de Población. Y entonces yo digo, y pienso yo, ¿qué tiene que andar haciendo metido el Fondo de Población de Naciones Unidas si esto es algo de una organización supuestamente solo nacional? ¿Verdad? Como APROFAM, pero obviamente están persiguiendo la misma agenda, totalmente, ¿verdad? Entonces, quiero que leamos esto y que me digan ustedes cuál es el engaño. Necesitamos métodos anticonceptivos. ¿Dónde conseguir información? ¿Qué engaño presenta esta publicidad a los jóvenes? Miren, esos patojitos, no sé, yo no les doy más de 16, 17 años. La actividad sexual y el uso de los anticonceptivos. ¿Qué es lo Que creen que el método es una necesidad. Exacto. Creen que el método es una necesidad y si voy a usar un método es porque obviamente lo que se está promoviendo es que tengan relaciones sexuales, si no, ¿para qué van a usar un método? Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita un patojo de esta edad que tiene a su noviecita? Ustedes, ubíquense, los que son padres. ¿Qué necesitan nuestros hijos en esa edad? ¿Qué necesitan aprender en esa Una edad cuando guía. están llevando relación de noviazgo? Una Amor guía. propio. Atención, Sí, pero en el tema de su Atención. sexualidad, sí, necesitan una atención, guía. comunicación. Ajá, Una y guía ahí de va. abstinencia, pues, que no están en la edad. O sea, necesitan aprender a ordenar su vida. Necesitan entender que son capaces de dominar sus impulsos sexuales. Necesitan saber que vale la pena esperar por algo mejor. Necesitan saberlo. Pero ¿qué es lo que necesitan según esto? Métodos anticonceptivos. Entonces, ¿y para qué es la anticoncepción? Para que no haya vida. Entonces, eso sigue estableciendo la mentalidad antivida. Ahora miren, vean esta otra publicación. Estos ya están más grandecitos, ¿verdad? Estos yo digo que estos ya son de 20 y tantos, rascándole a los 30 tal vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá? No pensamos en el embarazo. ¿Qué va a pasar con nuestro plan de vida? ¿Qué mensaje nos está queriendo transmitir? Que su plan de vida no incluye hijos. Exacto. El plan de vida no incluye hijos. Y que si viene un hijo, ¿qué va a pasar con el plan de vida? Es que lo ponen de verdad, como que el hijo fuera el enemigo, ¿verdad? Pero es parte de instaurar una mentalidad antivida. Muy bien. Esto ya fue hace algunos años. Quiero que vean nuevamente. Ven el logo ahí abajo del Fondo de Población, ¿verdad? Y esto es un programa del gobierno. Entonces, otra vez, ¿qué tiene que estar haciendo metido Naciones Unidas cuando es un programa del gobierno de Guatemala? Bueno, este programa es un programa que esta publicidad fue una campaña publicitaria que salió hace algunos años y aquí en la capital estuvo por todos lados, ¿verdad? Por un montón de mupis y de vallas. Y lo que nos dicen es protégeme del embarazo. El embarazo en niñas menores de 14 años es un delito. Entonces, ¿cuál es el engaño de esta información? Solo fijémonos en el eslogan, protégeme del embarazo. ¿Cuál es el engaño? Que usen los anticonceptivos. A ver, ¿qué es lo que nos está... Pensemos, cuando uno dice, me voy a proteger, uno se va a ¿de qué nos protegemos? Nos protegemos de aquellas cosas que pueden hacernos daño. Nos protegemos de algo que es malo para nosotros, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué deberíamos de proteger a la niña? ¿La deberíamos de proteger del embarazo? ¿De qué deberíamos de protegerla? Abusadores. Exacto. Debemos de protegerla de aquello que haga que una niña menor de edad esté embarazada, que puede ser
un abuso sexual, pero también puede ser un desorden en su vida sexual. ¿Verdad? Miren, yo he trabajado por 12 años en escuelas y en institutos, en el sector público. Y hay muchas jovencitas menores de 14 años que quedaron embarazadas porque simplemente tuvieron relaciones sexuales con su novio, o con su amigo, o con su compañero de clase. Y no fueron obligadas, simplemente así lo quisieron. Una decisión tomada libremente entre dos. Lo que pasa es que aquí en Guatemala un embarazo cuando es menor de 14 años siempre es considerado un delito, ¿sí? Pero el que sea considerado un delito no quiere decir que en muchos casos no haya sido consecuencia de una decisión libre, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que protegerla, pero protejámosla de esa vida sexual desordenada. ¿Cómo? Educándola, ¿sí? Educándola para saber respetarse y para saber esperar. Y protejámosla cuando es caso de abuso sexual, protejámosla del abusador, porque ahí sí, miren, o sea, los abusadores deben de estar tras las rejas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Nuevamente, el embarazo es el enemigo, el niño por nacer es el enemigo, y así se sigue instaurando una mentalidad antivida. Bueno, esta es la primera estrategia. La segunda estrategia es la manipulación del lenguaje, ¿verdad? Que el lenguaje, miren, importa. Yo he escuchado gente que a veces dicen, ay, no, hombre, si es solamente gramática. Yo digo, no es solamente gramática. O sea, el lenguaje puede llegar a cambiar la cultura, porque el lenguaje transmite ideas, y las ideas son poderosas y pueden cambiar la cultura, pueden cambiar los principios. Entonces, empecé con esta interrupción voluntaria del embarazo, porque es el que aparece por todos lados, ¿verdad? La interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el error en esta frase? Que no dice aborto. No dice aborto, dice interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el error en esta frase? Sí, no dice aborto, y es que nunca va a decir aborto. Normalmente va a decir otro tipo de cosas que suenen bonitas. A esto le llamamos eufemismo, ¿sí? El eufemismo es cuando de repente pasó toda la pandemia y no habíamos visto a nuestro compadre, y cuando nos lo volvemos a encontrar está con 50 libras de más, ¿verdad? Entonces, en lugar de decirle, nosotros no le vamos a decir, ala, qué gordo estás, porque eso ofende, ¿verdad? Le vamos a decir, ala, ahora sí que estás bien galán, o estás bien pollón, o lo que sea, ¿verdad? Eso es un eufemismo, es una manera bonita, que suena bien, de decir una realidad, ¿verdad? Pero realmente oculta parte de la información. Entonces, esto es un eufemismo. ¿Cuál es el error en este eufemismo? Interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción. Muy bien, ¿por qué? Porque no es pues es matar a alguien, ¿verdad? No es interrumpir. Claro, así es, exacto. A mí ahorita me suena el teléfono, lo contesto, interrumpí aquí con ustedes, pero después lo retomo. En el caso del aborto, se quita la vida del niño y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, no es interrupción. La manera adecuada es terminación del embarazo o terminación de la vida. Y no usemos la palabra voluntaria, por favor, porque voluntario, un acto hecho a voluntad, quiere decir que es un acto libre, y normalmente el tema de libertad es algo bien visto. Entonces, todas estas palabras tienen como una connotación positiva. Entonces hay que hablar, la terminación de la vida de un niño dentro del vientre de su madre. Digamos las palabras tal como son. Vamos a ver aquí cuáles son otros eufemismos que utilizan. Hablan de derechos reproductivos. Y ahora miren, es que la palabra derechos les fascina a medio mundo. Es que es mi derecho. Estoy en mi derecho. Que respeten mis derechos. Entonces la palabra derecho gusta un montón, ¿verdad? Pero entonces nuevamente digamos cómo es, terminación de la vida del niño. La libertad de elección. Miren, aquí en Latinoamérica tal vez no se escucha tanto, pero en Estados Unidos, en países europeos, o sea, se usa tanto el pro-choice. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Es que los pro-choice, y se oye así como que, la super cool, ¿verdad? Porque solo con que tenga ese prefijo de pro, ya suena chilero, ¿verdad? Ya suena positivo. Entonces, no, miren, el pro-choice, que es a favor de la elección, ¿verdad? Realmente, si nos ponemos a pensar, todos somos pro-choice, porque todos estamos a favor de elegir y todos tomamos una elección.
Nada más que nosotros elegimos a favor de la vida y ellos eligen a favor de dar muerte, ¿verdad? Pero al final todos elegimos. Entonces evitemos también esta palabra de pro-choice. Mi cuerpo, mi decisión, la violación de los derechos humanos. Miren, de verdad que, pues no sé, quienes tal vez leen un poquito más de noticias, ustedes pueden ver cómo esta frase aparece tanto, ¿verdad? Los grupos antiderechos. Entonces ahora, quienes defendemos la vida, somos antiderechos. Qué irónico, ¿verdad? Cuando el primer derecho fundamental sobre el cual se cimientan todos los demás es el derecho a la vida. Entonces, no, hablemos de estos grupos como grupos antivida, como grupos antiderechos, como lo que verdaderamente son, ¿verdad? Se habla de discriminación de género, se habla de tortura. Ustedes sabían que Naciones Unidas sacó un informe en donde hablaba que países, así como Guatemala, en donde no habían leyes a favor del aborto, eran países que infligían tortura a la mujer, ¿verdad? Se está torturando a la mujer por no darle un libre acceso para que le pueda quitar la vida a su hijo, ¿verdad? Entonces, importa, el lenguaje importa e importa mucho. Y si ustedes se ponen a analizar, se van a dar cuenta que los medios de entretenimiento, los medios de propaganda, las redes sociales, los mismos documentos oficiales de por ejemplo, Naciones Unidas y de sus organismos, lo que sale en la prensa, o sea, todos utilizan el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque están persiguiendo el mismo fin, o sea, no es una casualidad. Bien, esto quiero que vean el lenguaje que utilizaron aquí. Esta iniciativa, la señora que está ahí con lentes enfrente del micrófono amarillo, para quienes no la conocen, es la diputada Sandra Morán. Ella fue la que en el 2017, creo que fue, introdujo la ley del aborto, ¿verdad? Que lo que buscaba era la despenalización del aborto. Pero miren qué nombre tan, bueno, además está larguísimo, ¿verdad? Pero qué chilerísimo todo lo que pone. Protección integral. O sea, yo digo, si a la niña ya la violaron y le hacen creer que lo mejor que puede hacer es irle y quitarle la vida a su hijo, es protegerla, me parece muy extraño. Eso no es proteger, ¿verdad? Acceso a la justicia. Justicia es que lleven al violador detrás de las rejas, ¿sí? Reparación digna y transformadora. Miren, reparación digna. ¿Qué le están reparando? Esa criatura necesita apoyo emocional, necesita apoyo familiar, necesita una terapia para sanar todas las secuelas de una violación, porque una violación es un acto horrible y deja cicatrices en el alma de la mujer y del hombre también, porque también violan a niños y adultos, ¿verdad? Entonces necesita ayuda para reparar, pero un aborto no le está reparando nada. Y transformadora, en lo único que en mi cabeza cabe pensar que la pueden transformar es en un criminal, porque entonces resulta que en el aborto, perdón, en la acción, pues ellas fueron víctimas, pero en el caso del aborto, ellas son quienes están causando el daño al niño. Y lo triste es que miren, ni siquiera bajo libertad, porque normalmente son obligadas por los padres de familia o por otros grupos, ¿verdad? Entonces, pero quiero que vean esto, porque sí es muy importante que veamos toda la manipulación del lenguaje. Y ahorita vamos, bueno, vamos a escuchar un pequeño video, pero antes este manual me parece, vea que, no sé si tú lo tenés. Si no, lo podemos conseguir en digital y se los vamos a enviar. Ahí, miren, arriba ya ven que está el logo de la IPPF. Ellos elaboraron este manual, que es un manual de cómo hablar sobre el aborto. Entonces es un manual larguísimo, pero solo para ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, usted nunca diga el niño, o nunca diga el bebé, mucho menos. Usted diga producto de la concepción, ¿verdad? Porque obviamente cuando uno piensa el niño, pues es algo que pues despierta ternura a un niño, un bebé, pero no, entonces se le pone producto de la concepción. No diga madre, no diga mamá, diga progenitora, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No diga abortista, hablando de la persona que practica el aborto, no diga abortista, diga facilitador de servicios de salud, ¿verdad? Entonces tienen súper bien entrenado, que eso de verdad hay que reconocerles, que realmente tienen una estrategia muy, muy bien definida, ¿verdad? Muy bien pensada. Bien, quiero, el video que vamos a ver es aquí en esto. Esta es la tercera estrategia, que es deshumanizar al niño por nacer.
¿verdad? Por eso es que toda la atención se va hacia la mujer, el dolor de la mujer que no quiere tener al niño porque entonces ya no va a poder seguir estudiando, o porque qué le van a decir sus amigos, o porque el novio no la quiere apoyar, y toda la atención se va hacia la mujer. Y con esto, por favor, no quiero que me vayan a malentender que estoy subestimando la parte de la mujer, porque es importantísimo. Y nosotros, como Provida, tenemos que cuidar de esas dos vidas, de la criatura, pero también tenemos que cuidar del bienestar de la madre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la atención se va hacia la madre y se trata de deshumanizar al niño. En el niño ni siquiera pensemos, porque como igual no se ve, mejor ni siquiera pensemos en el niño. Entonces, les voy a pasar ahorita, es un audio de un programa en la radio que hubo justamente cuando la diputada Morán metió la iniciativa para despenalizar el aborto aquí en Guatemala. Entonces quiero que escuchen lo que ella dijo cuando se refería al niño por nacer, ¿sí? Denme un segundito, porque está. O sea, hay hasta antes de las 12 semanas vos podés tomar decisiones sin que necesariamente estés matando a alguien. Bien, entonces, podés tomar decisiones, obviamente, se está hablando de abortar, ¿verdad? Antes de las 2 semanas sin que estés matando a alguien. Entonces, cuando yo escucho esto, yo digo, pero y entonces, creo que ya muchos de ustedes lo tienen, ¿verdad? Y si no tienen, vale la pena que los puedan conseguir. Nosotros en la Pastoral de la Vida los tenemos y con mucho gusto se los podemos facilitar. Este es un bebito de 12 semanas. Que es precisamente el tiempo en el que se quería hacer legal el aborto aquí en Guatemala, 12 semanas. Entonces, imagínense ustedes que esta criatura, bueno, para empezar, tiene todos los órganos formados, todos. Lo único que necesita, obviamente, es más tiempo para terminarlos de desarrollar. Pero este bebito, por ejemplo, si fuera un varoncito, ya sus testículos están produciendo testosterona. Si fuera una nenita, ya sus ovarios están produciendo las células que en el futuro se van a convertir en sus óvulos. Si le hacemos un electroencefalograma, le podríamos ver ya sus ondas cerebrales, porque ya tiene ondas cerebrales. A mí me encanta pensar que podría ser ya un ciudadano con DPI, porque también ya tiene huellas digitales, ya tiene formada su primer capa de huellas digitales. Se chupa el dedo. El 75% de bebitos en esta etapa son diestros, tienen preferencia por su mano derecha. Tienen hipo, ¿verdad? Sienten en todo el cuerpo, con excepción de la parte superior y posterior de su cabecita. Tienen sensibilidad en todo su cuerpecito. Sus riñones ya están produciendo orina, entonces ya se hace pipí, ¿verdad? O sea, es ya una personita, pero entonces cuando yo veo y escucho, este audio de la diputada Morán, yo digo, cuando ella termina con esa frase donde dice, puedes tomar decisiones sin que estés matando a alguien. Entonces, si esto no es un alguien, ¿qué es? Bueno, pero esa es parte de la estrategia también, ¿verdad? Deshumanizar al niño por nacer. Les voy a volver a compartir y vamos a pasar a la a la cuarta, creo, ¿verdad? ¿O por qué estrategia vamos? Ya no sé por qué estrategia vamos. Por la cuarta. La cuarta estrategia. Mezclar la religión para confundir. Miren, y esto es algo súper importante para todos los que estamos aquí cuando estemos en un debate, en una conversación con familia, con amigos, o escribiendo algo en las redes. O sea, nuestros argumentos no son argumentos religiosos, porque la defensa de la vida no es un tema de religión, ¿sí? También hay ateos que defienden la vida y no creen en Dios. La defensa de la vida es un tema de humanidad. Entonces tenemos que basarnos siempre en los datos que nos dan las distintas ciencias.
pero no en argumentos religiosos. Ahora, si estamos en un grupo netamente religioso, pues ahí obvio, ¿verdad? Con total libertad podemos dar también argumentos religiosos, porque sabemos que la vida es un valor sagrado, que viene de Dios, que solo a Él pertenece y que solo Él puede, pues, decir hasta cuándo llega, ¿verdad? Pero fuera de eso, tratemos, por favor, de no usar argumentos religiosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tratan de mezclar la religión para confundir. Entonces, quienes han tenido la oportunidad de estar aquí en este, digamos, aquí en este grupo ahorita, sé de varias personas que han tenido la oportunidad de estar en el Congreso de la República cuando se ha presentado alguna iniciativa de ley, ¿verdad? Entonces, que toca estar ahí o en una mesa técnica de trabajo, toca estar, ¿verdad? Con solo que sepan que pertenecemos a la religión católica o cristiana, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nos dicen? Guatemala es un estado laico, ¿verdad? Y entonces eso confunde, porque claro, Guatemala es un estado laico, pero un estado laico no quiere decir que sea religioso ni que sea ateo. Un estado laico lo que quiere decir es que no hay una ley obligada por el Estado, sino que cada persona tiene libertad de elegir su credo. Y eso es algo extremadamente positivo. Que seamos un estado laico, que a nadie se nos imponga en qué vamos a creer y de qué manera vamos a creer y a practicar nuestra fe. Eso es un estado laico. Entonces, si nosotros nos dejáramos llevar por ese argumento de que Guatemala es un estado laico, entonces, ¿qué pasa? Que entonces el 95% de la población no podemos opinar, porque en Guatemala la mayoría de la población, casi el 95% de la población, creemos en Dios. La mayoría somos cristianos y practicamos nuestra fe. Unos tal vez de una manera más tibia y otros tal vez de una manera más coherente. Pero tenemos una fe, creemos en Dios. Gracias a Dios creemos en Dios. Entonces, que no nos asusten, porque de verdad a veces uno dice, ay, bueno, entonces me quedo callado. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Solamente los ateos podrían opinar en tema de leyes? No. ¿Verdad? Y como les digo, también hay muchos ateos defensores de la vida, ¿verdad? Porque eso no es un tema de religión, es un tema de humanidad. Muy bien. Y por último está esto, que esto es requete importante. Y de verdad que nosotros tenemos que formarnos ese pensamiento crítico y tener como que bien afinado, ¿verdad? Nuestro ojo, porque miren, a veces de verdad uno dice, ay, pero ¿y tú de dónde sacaste ese dato? Ay, es que salió en la televisión. O salió en la prensa, o sí, pero es que ¿cuál es la fuente del dato que sacaron en la televisión? O sea, ¿cuál es la fuente? ¿Verdad? ¿Y por quién está financiada esa fuente? Porque dime quién te financia y te diré qué agenda persigues. Entonces, tengamos cuidado con los números. Miren, a mí me gusta mucho presentar esta gráfica, ¿verdad? Porque la estrategia esta de crear impactos alterando cifras. El Instituto Guttmacher, la IPPF, tiene una rama investigativa, que es la que se encarga como de levantar pues las encuestas y estar sacando los datos en estos temas, ¿verdad? Entonces, el Instituto Guttmacher es el que también llega a los países, por ejemplo, y dicen, bueno, en este país están habiendo no sé cuántos miles de abortos clandestinos, entonces urge una ley del aborto para que las mujeres no aborten en la clandestinidad, sino que lo puedan hacer con la higiene de un hospital, ¿verdad? Entonces, veamos este dato. A mí me gusta poner este dato porque en México lo tenemos aquí al lado, ¿verdad? Y digamos, pues tenemos una cultura muy parecida, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dijo el Instituto Guttmacher un año antes de la despenalización del aborto en México, en la capital, en el DF? El Instituto Guttmacher dijo en el 2016, están habiendo 1 millón, o sea, en este año hubo 1.024.424 mujeres que abortaron en la clandestinidad. Entonces, un año después, se legaliza el aborto en México. Obviamente, este dato lo llevaron a los medios y se repitió, y se repitió, y se repitió, y se repitió, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió al siguiente año? Que uno dice, bueno, ahora que en México ya es legal, que no tienen que pagar, que lo van a hacer con la higiene, que era lo que querían, ¿verdad? La higiene y el cuidado de un médico, ¿verdad?
pues esperemos que por lo menos, si no todas las mujeres, porque hay mujeres que siempre siguen en la clandestinidad, porque cuando se hace en un hospital queda un récord, y hay mujeres que no quieren que quede un récord. Obviamente tienen todavía esa fibra moral y se avergüenzan porque saben lo que están haciendo. Entonces, no todo el mundo donde es legal va y lo hace en un hospital, sino que hay personas que siguen en la clandestinidad, pero digamos que no hubiera sido todas, sino que hubiera sido la mitad. Hubieran tenido que ser 500,000, 512,000 mujeres. Y miren cuántas fueron. 10,000 y piquito. Aquí tengo tapado con las caras de algunos de ustedes, entonces no logro ver bien el dato. Pero 10,000 mujeres. Entonces, cuando yo antes tenía ese dato solo escrito, pero yo dije, no, lo voy a meter en una gráfica. Y cuando lo vi así, yo dije, Madre Santa, de verdad, qué engaño más grande. Qué engaño más grande. Entonces, miren, una mentira repetida muchas veces sigue siendo mentira, pero confunde, y confunde muchísimo, ¿verdad? Me recuerdo esta frase que no me acuerdo quién la dijo, pero es esta frase famosa que dice, miente, miente, que algo queda. Y están ganando parte de la batalla con esto, ¿verdad? Porque realmente sí, la gente dice, es que mira cuántas patojas están embarazadas por violación, es que miren cuántas están muriendo por abortos clandestinos, ¿verdad? Y los datos, muchos están inventados, porque además, algo que yo siempre me he preguntado es, si este 1,024,424 ocurrieron en la clandestinidad, ¿de dónde se sacaron la información si en la clandestinidad no queda ningún registro? Pero bueno, ahora, ya nos quedan solo 17 minutos. Entonces, miren, ahorita vimos las 5 estrategias principales. Es súper importante que ustedes las tengan presentes para poderlas detectar y van a ver que las van a detectar súper sencillo. Ahorita vamos a ver en estos minutos que nos quedan solo unos videos de un médico. Este es un médico que practicaba abortos hasta que él no cuenta ahí, ¿verdad? Lo que les voy a enseñar, pero él tuvo un proceso de conversión, ¿verdad? Por la muerte de su mujercita, creo que fue la que se le murió. Pero entonces él dejó de practicar abortos y se ha dedicado y ha hecho una serie enorme. Ustedes lo pueden buscar en internet. Ahí va a aparecer el nombre de él, es el doctor Anthony Levatini. Entonces vamos a ver ahorita algunas de las distintas técnicas que se utilizan para hacer abortos. Las técnicas dependen principalmente de la edad gestacional del bebé, porque no es lo mismo, o sea, es lo mismo en cuanto a que se está quitando igual la vida de un niño, ¿verdad? Pero no es lo mismo en cuanto a técnica, digamos, lo que se requiere hacer para un bebito así, ¿verdad? Que está en el primer trimestre, que un bebito que está de 6 meses o que un bebito que ya está a punto de nacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita el primer video, que es de un aborto en el primer trimestre. Escucha. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a first trimester medical abortion. This is a procedure in which the mother swallows pills in order to terminate her baby, and it is performed up to the 10th week of pregnancy. The procedure involves 2 steps. Step 1. At the abortion clinic or doctor's office, the woman takes pills which contain mifepristone, also called RU46. RU46 blocks the action of a hormone called progesterone. Progesterone is naturally produced in the mother's body to stabilize the lining of the uterus. When RU46 blocks progesterone, the lining Yo sí cutting escucho. off blood and nourishment to the baby that dies inside the mother's womb. It is important to note that even after it has been taken, it is possible to reverse the effects of RU46 and save the baby if progesterone is administered. Better. Disculpe, ¿lo están escuchando o no? Yo sí. Yo sí lo escucho, pero hay 2 recuadros que tapan la traducción. No sé si se pueden eliminar de la presentación como... Sí, porque en inglés no entiendo ni rosca. Va, miren. Y ahora dígame, porque yo en esto sí, ¿cómo hago para quitar o sea, lo que está tapando es este cintillo de aquí, ¿verdad? Sí, el de la derecha a veces. Dale como salite de proyección de pantalla y entonces se te abre la
presentación como en editar y entonces ya se los borras. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo a Stop Share? ¿Dejo de compartir? Sí, podrías dejar de compartir para arreglarlo tú antes de volverlo a compartir. Pero entonces, te tiene que dar opción de editar el recuadro donde está el video. O sea, la diapositiva donde está inserto el video. Ajá, espérame pues. Ahora, discúlpenme. Entonces, aquí está esto. Va, entonces, ¿qué? Le borras los 2 recuadros y de ahí ya le pones play otra vez y compartís tu pantalla. Va. Pero vamos a ver. Es que ahorita no están viendo nada, ¿verdad? No. Va. No. Va, entonces es que si lo mismo me pasó la vez pasada, fíjense que no. Vamos a ver. Va, es que aquí ya le quité la cosa, entonces me voy otra vez a compartirles. Share screen. Y ahora ya le das. Sí, pero ahorita que le voy a poner otra vez para que lo ponga en grande, yo creo que se queda otra vez ahí. Mira. Dale play, dale play. No, yo creo que ya se los quitaste. Dale play otra vez. Solo ahí. No. Ahí estás. Se sigue viendo todo, ¿no? No, ya se ve bien. Ya se quitaron los recuadros. Entonces ¿quieren que lo empecemos o quieren que lo adelante hasta donde íbamos? Mejor desde el principio porque no lográbamos leer mucho. Va, muy bien. Sí, por favor, desde el principio. Ahí estamos. Solo subirle un poquito el volumen, Karen. Fíjate que ya tiene todo el volumen. Ah, bueno. Espérate. Está leyendo, está bien. Aquí hay otro, le subí en mi compu, pero ahí ya le subí más acá. Hoy sí Dr. Anthony Levatino. Ahí está I'm mejor. a practicing obstetrician gynecologist, and I performed over Sí, la ventaja 1,200. es que se lee. Today I'm going to Gracias, describe está a bien. first trimester medical abortion. This is a procedure in which the mother swallows pills in order to terminate her baby, and it is performed up to the 10th week of pregnancy. The procedure involves 2 steps. Step 1. At the abortion clinic or doctor's office, the woman takes pills which contain mifepristone, also called RU46. RU46 blocks the action of a hormone called progesterone. Progesterone is naturally produced in the mother's body to stabilize the lining of the uterus. When RU46 blocks progesterone, the lining of the mother's uterus breaks down, cutting off blood and nourishment to the baby, who then dies inside the mother's womb. It is important to note that even after it has been taken, it is possible to reverse the effects of RU46 and save the baby if progesterone is administered. The sooner, the better. Step 2. 24 to 48 hours after taking RU46, the woman takes misoprostol, also called Cytotec, that is administered either orally or vaginally. RU46 and misoprostol together cause severe cramping, contractions, and often heavy bleeding to force the dead baby out of the woman's uterus. The process can be very intense and painful, and the bleeding and contractions can last from a few hours to several days. While she could lose her baby anytime and anywhere during this process, the woman will often sit on a toilet as she prepares to expel the child, which she will then flush. She may even see her dead baby within the pregnancy sac. At 9 weeks, for example, the baby will be almost an inch long, and if she looks carefully, she might be able to count the fingers and toes. After she has disposed of her baby, the woman may have bleeding and spotting for several weeks. Bleeding lasts, on average, 9 to 16 days. 8% of women bleed more than 30 days, and 1% require hospitalization because of heavy bleeding. The failure rate increases as the pregnancy progresses. If failure occurs, she will usually be offered a surgical abortion. For the mother, medical abortion often causes abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, headache, and heavy bleeding. Maternal deaths have occurred, most frequently due to infection and undiagnosed ectopic pregnancy. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions, I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done,
You can change. Make a decision today to protect the preborn. Thank you for your time. I will no longer do any more abortions. When you finally figure out that killing a baby that big for money is wrong, that it doesn't take you too long to figure out it doesn't matter if the baby is this big or this big or this big or maybe even this big, it's all the same. And I haven't done any since then and I never will. Bueno, entonces, miren, este aborto que ustedes acaban de ver es el aborto que se estaba proponiendo para que se realizara aquí en Guatemala, ¿verdad? Que era con el misoprostol. En la red Provida, bueno, hay varios médicos que apoyan, ¿verdad? Pero uno de los médicos, estuvimos en una reunión cabalmente hablando de este tema, y él decía que él a las mujeres cuando tuvieron una pérdida natural, ¿verdad? Y que pues obviamente ya les hicieron los exámenes de sangre, los ultrasonidos, dejaron pasar un tiempo y están 100% seguros que el bebito ya murió, pues hay que hacer un legrado, ¿verdad? Entonces, él decía que él utilizaba el misoprostol porque el misoprostol es una prostaglandina que lo que hace es que provoca las contracciones de útero, como que fueran las contracciones de parto para que el bebito se expulse. Entonces, él nos mencionaba que él daba media pastilla de misoprostol para provocar las contracciones, que no daba una, porque al dar una pastilla ya podía haber riesgo de rompimiento de útero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ofrecen, digamos, por ejemplo, cuando vino este barco del aborto, ¿se acuerdan? Hace unos años, a parquearse ahí en el puerto de San José, les daban hasta 4 pastillas a las menores de edad, a cualquiera pues, que quisiera llegar. Entonces, 2 pastillas para que se las tomara juntas, y si en cuestión de 24 o 48 horas no había expulsado al bebé, otras 2 pastillas. Entonces, además la irresponsabilidad y el peligro para la vida de la mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa en Guatemala? En Guatemala, si ustedes, digamos, al ver ahorita este video, se nota cómo primero se da una pastilla que es mifepristona. La mifepristona lo que hace es que bloquea el flujo de oxígeno, o sea, bloquea la progesterona, que es la progesterona de la hormona que alimenta el embarazo, alimenta al bebé. Entonces se le bloquea el flujo de oxígeno, el bebito muere asfixiado, y después ya se da las segundas pastillas que son misoprostol, que ya es para provocar contracción y que salga. Pero digamos en Guatemala y en los países en donde se usa el misoprostol únicamente, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el bebito sale vivo, porque el bebito ha tenido alimentación, ha seguido, y lo único es que empieza el trabajo de parto y es expulsado. El bebito sale vivo, y ahorita les quiero enseñar este video, que es un video de un bebito, ¿cómo se llama? De un bebito que salió así por un aborto con misoprostol. Nossa, a primeira vez que eu vejo assim, doutora. Oh, gente, que interessante. Eu não tinha visto isso aí, não. A Lúcia vai Lo ven, qué duro, ¿verdad? O sea, a principios del año tuvimos una mamá que nos, bueno, no una mamá, no, una monjita que nos llamó de Petén. Porque estaban, pues ellas atienden a jovencitas, creo que les dan estudios, y había una patoja que tenía 20 años que estaba muy mal emocionalmente, y después pues ya cuando ella ya había salido del instituto, ya quería empezar la universidad y quería estudiar psicología, pero nos decían que estaba muy descontrolada, que estaba mal emocionalmente, que se sentía muy mal, o sea, estaba mal, ¿verdad? Ella estaba interiormente muy mal. Y ya contándonos, pues nos contó que cuando tenía 12 años había quedado embarazada de su novio, que nunca se lo dijo a los papás. Habló con sus amigas, las amigas le recomendaron que abortara y que se tomara una pastilla, o sea, debe haber sido algo así lo que se tomó. Y la muchachita se quedó traumada porque lo que vio fue lo que acaban de ver ustedes ahorita en el video, o sea, vio a su hijo, fue al baño y vio a su hijo en el inodoro, ¿verdad? Moviéndose. Entonces, ella decía que eran imágenes que ella no podía superar y estaba con un trauma espantoso, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios ya está recibiendo apoyo de ¿cómo se llama? Giovanna, un proyecto que manejan ustedes.
el Proyecto Esperanza, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Verdad? Así que, pero es duro, es extremadamente duro, ¿verdad? Esto. Bueno, vamos a ver ahorita entonces el video de, ¿cómo se llama? De un aborto. Una pregunta. ¿Sí? Sí, cuando se toma la misoprostol, el bebé sale vivo, o sea, el de 12 semanas. Y Sí, cuando, no necesariamente. Sí, perdón. Y cuando se toma el RU486, ya está sin oxígeno. Así es, o ¿verdad? sea, sí, o sea, el RU486, que es la píldora abortiva, esa mata al bebé, ¿verdad? Usualmente, pero fíjense que hay bebitos que con toda la RU486 y el, ¿cómo se llama? Y el misoprostol salen vivos. Y hay bebitos que solo con el misoprostol ya salen muertos, porque también todo ese sangrado interno que hay, ¿verdad? Pueden salir ya muertos, o sea, depende, ¿verdad? Depende. Lo que sí es que si no hubo, o sea, si hubo una RU486 antes, pues hay más posibilidades que el bebito muera antes, ¿verdad? Pero también podrían hacer. Acá en Ecuador no se vende la RU486, sino misoprostol y valen $14. Sí, aquí en Guatemala tampoco. Se supone, aunque hay personas que la han conseguido y ahí sí clandestinamente la venden, ¿verdad? Pero sí, así es. Pero solo con el misoprostol también pueden nacer vivo o pueden nacer también ya muerto, porque es que imagínense, es tan chiquito. Y si la criatura tiene, pues aquí esta criatura ya tiene casi las 11 semanas, pero si fuera de 5 semanas, de 6 semanas, o sea, las mismas contracciones sobre el bebé en esa etapa, cuando no tiene ni siquiera huesecitos formados a las 5 semanas, ¿verdad? O sea, está tan suavecito que es muy, muy fácil también que pueda morir por el mismo desgarre y por las mismas contracciones provocadas. Bien, vamos a ver ahorita el aborto en el segundo trimestre. Ahí me dicen, por favor, si desaparece la barrita. Es que ya vi, yo en mi computadora sí veo esa barra. Entonces, me dicen ustedes si ustedes la ven. ¿La ven ahí o no la ven? My name is Dr. Anthony. I'm a practicing obstetrician gynecologist and I've performed over 12. ¿Otra vez está apareciendo? No, ya no. No se ve. ¿Está bien? Sí, Ay, sí, Dios, está bien. perdón. Va, perdón. Entonces ahorita se los comparto otra vez. Y ahora aquí. 100 abortions. Today I'm going to describe a second trimester surgical abortion called dilatation and evacuation, or D&E. A D&E is performed between 13 and 24 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a weighted speculum, like this one, that opens the vagina widely. Because second trimester babies are so large, this greater access facilitates a late-term abortion. Late-term abortion requires that the cervix be prepared 24 to 48 hours in advance with laminaria. Laminaria is a type of sterilized seaweed that absorbs water over 8 to 12 hours and swells to several times its original diameter. Once removed, metal dilators can be used to further open the cervix as needed. Once the cervix has been stretched open, the suction tube is placed inside. A baby at 20 weeks gestation is as big as the length of my hand, from head to rump, not counting the legs. The suction machine is turned on, and pale yellow amniotic fluid surrounding the baby is suctioned out through the catheters. With babies this big, they don't fit through catheters this size. The baby's bones and skull are too strong to be torn apart by suction alone. This is a Sofer clamp. A Sofer clamp is made of stainless steel. It's about 13 inches long. The business end is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide, and there are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. The abortionist uses this clamp to grasp an arm or leg. Once he has a firm grip, the abortionist pulls hard in order to tear the limb from the baby's body. One by one, the rest of the limbs are removed, along with the intestines, the spine, and the heart and lungs. Usually the most difficult part of the procedure is extracting the baby's head,
which is about the size of a large plum at 20 weeks. The head is grasped and crushed. The abortionist knows he has crushed the skull when a white substance comes out of the cervix. This was the baby's brains. The abortionist then removes skull pieces. He removes the placenta and any leftover parts of the baby with a curette, scraping the lining of the uterus for any remaining tissue. The abortionist then collects the baby parts and reassembles them to make sure that there are 2 arms, 2 legs, and all the pieces. Once all the parts have been accounted for, the abortion is complete. For the woman, this procedure carries a significant risk of major complications, including perforation or laceration of the uterus or cervix, with possible damage to the bowel, bladder, and other maternal organs. Infection and hemorrhage can also occur, which can even lead to death. Future pregnancies are also at greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions, I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. Bien. Anotaron el nombre del doctor, por si quieren buscarlo en internet, porque tiene muchos videos y tiene mucha información. Entonces, miren, por cuestión ya de tiempo, porque ya nos pasamos 3 minutos, solo les comento, bueno, lo que acabamos de ver es el aborto en el segundo trimestre. En el tercer trimestre es bastante parecido, pero como ya en el tercer trimestre ya es un bebito que ya es viable fuera del vientre de la madre, ¿verdad? Ya podría nacer, estar en incubadora y ya podría pues estar perfectamente afuera. Es un niño ya mucho más grande. Entonces, en esta trimestre lo que se hace es que se le inyecta antes de practicar el aborto. Se le inyecta a la mamá, o sea, con una aguja larga a través del vientre, se le mete una aguja y se le inyecta un medicamento que se llama digoxina. La digoxina es un medicamento que ayuda para problemas del corazón, pero en dosis altas provoca paro cardíaco. Entonces, eso es lo que se hace. Se le provoca al bebito que tenga un infarto. Entonces, el bebito muere, ¿verdad? La mamá pasa más o menos 1 o 2 días, luego tienen que regresar, le vuelven a hacer un ultrasonido y si el bebito todavía tiene alguna señal de vida, le vuelven a inyectar más digoxina hasta que se aseguran que ya el bebito murió. ¿Qué pasa en muchos casos? Bueno, y ya cuando sucedió, pues entonces ya puede tener, o sea, la mamá está ya dando a luz a un niño muerto, ¿verdad? Porque ya es un parto, está da a luz a un niño muerto. De hecho, sucede que a veces dan a luz en su casa porque ya no lograron llegar al abortuario, ¿verdad? Y estaba yo escuchando una conversación de un abortuario cabal de Estados Unidos y lo que les dicen es, o sea, les dan toda la explicación, o sea, si siente que empieza con las contracciones, vaya al baño, siéntese en el inodoro y evacúe al niño. O sea, ahí, bueno, obvio no le dicen al niño, evacúe el producto del embarazo. Lo evacúa y usted no mira nada, nada, o sea, no vea nada, levántese, lávese y mandan ya al personal del abortuario y ellos se encargan de todo, o sea, de limpiar la hemorragia, de sacar al bebé del inodoro y llevárselo, y la mamá nunca lo ve. Imagínense el trauma tan espantoso que eso sería, me imagino que muchas sí lo ven, pues, pero ya es, o sea, es un nacimiento. Y en Estados Unidos, en algunos otros países, pero en Estados Unidos ya pues existe lo que llaman aborto por nacimiento parcial. El nacimiento parcial, pues ese sí no les pongo el video porque de verdad es extremadamente horrible, ¿verdad? Pero el nacimiento parcial es que ya la mujer incluso puede estar con contracciones y llega al centro de aborto y en ese momento le practican el aborto. O sea, lo que hacen es que le dan vuelta al bebito y sacan las piernas primero y únicamente dejan adentro la cabecita. Luego le meten unas tijeras enormes que se abren invertidas, o sea, no se cierran así, sino son como hacia el revés, en la parte de aquí, donde está como la médula.
y le abren y luego ya succionan el cerebro y ya sacan al bebé. Pero el bebé es un bebé que ya estaba por nacer, o sea, la mujer puede estar ya en trabajo de parto. Hay otros abortos que se practican también por cesárea, ¿verdad? O sea, simplemente se hace una cesárea. Y ustedes saben que cuando se hace una cesárea, o sea, son tantas las capas que se cortan que hay una cantidad enorme de sangre. Entonces se deja al bebé ahí metido hasta que se ahoga, ¿verdad? Y luego de ahogarse, pues ya se saca, ¿verdad? Y es horrible, pues. O sea, al final todo es lo mismo, ¿verdad? Es quitarle la vida a un bebito y dejar a la mamá cargando un duelo de un hijo fallecido de una manera así tan trágica y donde ella se sabe parte, que eso es lo que hace también tan difícil la superación de ese duelo, ¿verdad? Así que, bueno, hoy sí ya me disculpo que me pasé del tiempo que me habían asignado y no sé si todavía, Bea, habrá tiempo para alguna pregunta o alguna observación que alguien quisiera hacer. Pues no sé, solo te voy a leer esta pregunta por el tiempo, ¿verdad? Porque ya son las 9:20. Psicológicamente, ¿qué hace a una mamá que decida un aborto tan tardío? En el caso del aborto que estábamos hablando, que ahora en ciertos estados de los Estados Unidos ya es legal, del que estabas hablando. O sea, aquí la pregunta es, psicológicamente, ¿qué hace a una mamá que decida tener un aborto tan tardío? O sea, ¿por qué llegar a los 9 meses para decidir de ya no tenerlo? Exactamente. Pues para esa pregunta no hay una única respuesta, ¿verdad? Porque el motivo para terminar con la vida de un hijo es un motivo muy personal y hay N cantidad de motivos. O sea, cada mujer podría tener una razón totalmente diferente. Pero sí, definitivamente como que dice uno, bueno, pero si ya pasó los 9 meses, o sea, que lo tenga y que lo den a adopción, ¿verdad? O sea, o que lo tenga y que se vaya y que nunca sepa qué pasó con él y lo deje ahí en el hospital. Efectivamente, como que es difícil entender qué pasará por la mente de la mujer para tomar esa decisión hasta el último momento. No te lo podría decir a la persona que lo haya preguntado, no lo sé. No lo sé porque no sé, pienso yo que cuando una mujer no quiere continuar con el embarazo, normalmente decide abortar a su hijo más temprano. O sea, de hecho, la mayor cantidad de abortos que se practican en el mundo se dan en el primer trimestre, no en el segundo ni en el tercero. Se dan al principio, en cuanto la mujer se enteró y no quiere tener al hijo, de una vez lo aborta. Entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo? Lo que yo pienso es que algo de mucho peso en la vida de esa mujer debe haber sucedido en ese momento para que haya tomado la decisión, porque si desde el principio lo hubiera sabido, o sea, hubiera tenido clara la decisión, lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Pero sí es terrible, pues, o sea, cómo poder llegar ya así hasta el final. Pero no hay una respuesta, pues, que te diga, esto es. Sí. Gracias, Bea. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que quisiéramos quedarnos, hay tantas preguntas y tantas cosas que consultar, ¿verdad? Y uno conoce tantos testimonios también que los quisiera exponer aquí y compartirlos, pero lo que nos hace falta es tiempo, ¿verdad? Entonces, solo les encargo, por favor, me están pidiendo no se les olvide llenar, mandar el link, por favor, con sus respuestas sobre la charla de hoy. Y igual estas charlas se quedan en pausa porque nos vemos el miércoles, ¿verdad, Karen? Así es, nos vemos el miércoles, entonces ahí sí hay muchas cosas que no tocamos el día de hoy, porque se tocan en la siguiente sesión. Entonces, esperemos que ahí sí nos dé tiempo para poder hacer las dudas que quedaron hoy así en el tintero. Y muchas gracias por la invitación, Bea. Gracias a la pastoral y estoy para servirles, ¿oyeron? En lo que puedan necesitar. Gracias, Karen. Buenas noches. Bueno, feliz noche. A todos y que descansen. Muchas Feliz gracias. Feliz noche. ¿Y cómo podemos obtener los ¿Vas a compartir la presentación? Los bebitos plásticos que puede tener uno en casa para poder explicar? Nosotros en la Pastoral de la Vida, si quieren en el chat del seminario, allí pueden solicitárselos a Margarita. Entonces ella puede llevar el conteo y pues ya nos ponemos de acuerdo. Yo los tengo en mi casa. Yo vivo en zona 14, entonces podría dejarlos. Estos tienen un costo
que de una vez les digo que no estamos haciendo negocio, sino que es al costo de cuando los trajimos hace 4 años, ¿verdad? Pero están en 10 quetzales, porque lo que queremos es pues que mucha gente los pueda tener, ¿verdad? Uno no se imagina, miren, de verdad, lo que ver una criaturita así puede cambiar la vida de una persona en tomar la decisión correcta, ¿verdad? Así que de verdad yo siempre lo cargo conmigo en la bolsa y no sé cuántos he cambiado ya porque siempre los ando regalando, ¿verdad? Y uno de verdad no sabe el bien enorme que estos bebitos pueden hacer. Son de silicón, entonces se sienten aguaditos, como que fuera puro bebé, ¿verdad? Y tiene las dimensiones reales. Entonces, pues escríbanlo en el chat, solicítenselo a Margarita y con mucho gusto. Yo los tengo aquí en mi casa y podemos entregárselos. Habría que irlos a recoger a su casa. Habría que irlos a... Sí, porque mire, yo pienso que pagar un envío que le van a cobrar 25 quetzales por un bebito de 10, como que a la que cólera, ¿verdad? Pero como quieran, si alguien quiere que se lo envíe, o tiene su mensajero o alguien amigo que les haga el favor, pero ahí como cada quien quiera, solamente lo pone en el chat y Margarita puede llevar ya el control, ¿verdad? Para hacérselos llegar. En el chat de WhatsApp, por favor, porque este chat, cuando cerremos aquí la sesión, se borra, entonces mejor en el chat de WhatsApp. Sí. Pero en el chat de WhatsApp no se puede escribir porque el administrador no lo permite. Se le puede enviar un mensaje directo al administrador. Sí. Cuando son grupos moderados, hay una opción de enviarle un mensaje directamente al administrador. Entonces le llega, a Margarita. A Margarita. Ajá. Sí. Muy bien. Muchas gracias, muy buena la plática. Muchas gracias. Sí, gracias, feliz noche, que descansen. Con mucho gusto, que Dios los bendiga, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Bea, por tu apoyo. Ay, qué gusto verte. Cuídate. Igualmente, gracias. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Sí, Feliz noche. primero Dios. Saludos a Pablo. Gracias. Gracias.